Hasta que surge esto, que fue un golpe, fue donde cambió entonces mi mindset, ¿no? Y ahí es donde entonces la conectas con tu intuición. Claro. ¿Sí? Por eso es muy importante el conocerte, el saber dónde está tu intuición y hacerle caso a eso. Hola, bienvenidos a Decidir y Transformar. El día de hoy me acompaña Antonio Rodríguez. Él es fundador de Obetus y expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Toño es una persona que nos inspira porque sabe que el autoconocimiento es una herramienta poderosa para conseguir lo que quieres. Es una persona introspectiva que sabe que el cambio primero es hacia adentro para luego poder seguir hacia adelante. Sin más preámbulo, comenzamos. Toño, ¿cómo estás? Ángel, Qué gusto tenerte aquí con nosotros. El día de hoy se encuentra Antonio Rodríguez. Él es compañero mío de la carrera, contador público, quien ha sido presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Tiene una historia muy interesante que contarnos a través de su carrera profesional. Gracias por estar con nosotros, Toño. Bienvenido. La dinámica, te la platicaba hace un momentito, es platicar sobre tu experiencia personal, no a través de tu despacho, sino a través de cómo Toño ha llegado a tener esa trascendencia, este puesto que has tenido como presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Pues a mí se me hace algo interesante, al igual que tú, que soy contador, pero no he ejercido, ¿no? Entonces me interesa platicar contigo y ver tu trayectoria. Encantado, Ángel. Muchísimas gracias. Y saludo también a todos nuestros amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Toño, pregunta, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en tu vida profesional? Bueno, fíjate, mi vida profesional empezó desde que estábamos estudiando. Hice algunas prácticas en un despacho, luego en la empresa in vitro. Y en ese momento yo me decantaba más por el tema corporativo, por vivir mi vida en el mundo corporativo. Okay. Quizás ahí en la escuela, en el TEC, nos enfocaban mucho al tema corporativo y era lo que pensaba a lo que me iba a dedicar. Y era el sueño, ¿no? Salir Sí. y estar en un Banorte, estar en un Cemex, en una cervecería, ¿no? En un corporativo de talla internacional, Sí. ¿no? Y conforme nos graduamos, no me sentía tan a gusto de estar en un despacho. Hice varios intentos en una empresa. Llega conmigo una oportunidad de un despacho de PricewaterhouseCoopers, Claro. ¿sí? En aquel momento. Y en la entrevista, el socio que me estaba entrevistando me dice, tú no tienes perfil de auditor, porque en ese momento era lo que había disponible. Tienes un perfil más enfocado a la parte de consultoría. Y me manda al área de consultoría. Okay. Y ahí, la verdad, fue una experiencia muy padre porque empecé a ver un poquito de todo. Dentro de las materias de la carrera de Contaduría Pública, a mí me gustaban todas y quería poner en práctica todas, saber un poquito de todo. Y fue cuando me dijo, tú no eres auditor, entonces vete a consultoría. Y ahí estuve 3 años en PricewaterhouseCoopers, mucho en el área de reingenierías de procesos, temas de costos, temas de sistemas, temas de planeación estratégica. Y me gustó ese tipo de servicio, ¿no? Claro. ¿Sí? Y ahí fueron mis primeros 3 años. Cuando no estuve aquí en Monterrey, estuve viviendo más en la Ciudad de México. Y ahí viene a mí la oportunidad de estudiar una maestría fuera. En aquel momento me entero del IE, Instituto de Empresa de España. Sí, sí, sí. Y existe la oportunidad de ir a estudiar un MBA. Me entero de eso porque estoy en la Ciudad de México. En ese momento todavía no había tanta difusión del internet como ahora la tenemos. Claro. Y ahí me doy la oportunidad ahora a la tarea de encontrar una beca, un crédito para irme a estudiar allá. Y me logro ir allá a estudiar a España, ¿no? Durante ese momento, antes de empezar a irme, veo que en el caso de mi papá, que tenía muchos años ya en un corporativo, hacen un recorte y eso para mí fue, caray, sí, un foco rojo. Sí, sí. ¿Sí? Un foco rojo de que entonces, aunque estés dedicando mucho tiempo de tu vida a un corporativo, Claro. en algún momento, por alguna decisión, van a cortar y ya no sabes qué está pasando afuera. ¿Qué edad tenía tu papá más o menos? Creo que tenía unos 50 años. Sí. Sí, unos 51, 52 años, ¿no? Y fue un aprendizaje para mí.
Cuando me voy a estudiar a España, dije, esto no me va a pasar a mí. Y empiezo a pensar en algo por mi cuenta, para emprender algo. Claro. No teníamos en mi familia historias de emprendimiento. Y al estar allá en Madrid, me doy cuenta de que para obtener el título tenía dos opciones. O presentar un examen o presentar un plan de negocios. Dije, mira, voy a dedicar este año a tratar de armar esa idea que me surgió antes de venir. Excelente. Y ahí nació Vetus, ¿sí? De ahí nació Vetus en un plan. Y también que la experiencia que tiene mi papá hay que aprovecharla. Yo en ese momento tenía 24 años. ¿Y cómo voy a trabajar en consultoría a los 24 o 25 años? Porque a lo mejor nadie me va a creer, porque no traigo la experiencia. Claro. Pero mi papá sí la tiene. Entonces empecé con él a armar este plan de Obetus, ¿sí? Y cuando regreso de la maestría, pues me pongo a echarlo a andar. ¿Sí? ¿Y qué más? Que si tienes que entregar un plan de tesis, por decirlo de alguna manera, pues que sea tu negocio propio, Fue ¿no? mi negocio propio, entonces lo empecé a hacer desde el primer día, empecé con esa idea. Y cada clase que veía y que tenía una idea que me pudiera servir para echarla a andar, yo iba haciendo anotaciones. Que en algún momento, cuando esté armando mi plan de negocios, esto lo voy a considerar y esto lo voy a considerar, ¿no? Y mucho de mi trabajo durante ese año que estuve en Madrid, en España, me enfoqué a eso, a armar mi plan de negocios y al final exponerlo para obtener mi título, pero sobre todo para echarlo a andar aquí. Claro. ¿Sí? Y así fue. Regresé, lo eché a andar desde mi cuarto donde vivía en casa de mis papás. Empecé a armar en aquel momento mi página web, mis brochures, mis tarjetas y a tocar puertas, ¿no? Empecé a tocar puertas. Y aparte el TEC te va enseñando, ¿no? Sí. La escuela del tecnológico es muy buena. Yo lo veo con varios colegas que tenemos contadores de otras universidades, que ellos traen un perfil muy dado a la parte técnica, a la operación. El TEC nos da una parte también, yo creo que sí es una parte técnica, depende mucho del perfil, ahí no aplico para la parte técnica, pero sí para decir, oye, ¿hacia dónde quiero ir y esa parte de negocio? Creo que al final del camino, los dos caminos se terminan encontrando, porque cuando un contador pone su despacho, está emprendiendo de una manera. Así es. Y tú que ya lo traías, decías, bueno, aprendí la parte técnica de estar en un despacho grande como Price, y después esta maestría te ayuda muchísimo a empezar ese camino. Qué interesante, Toño. En tu infancia y juventud, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que marcaron tu vida? Hoy te dijiste un punto muy importante. Ese foco rojo que a tu papá a los 50, que estamos llegando a esa edad, tú estás llegando, yo ya estoy ahí, te hicieron pensar de alguna manera qué quiero en el despacho. Lo que tú dijiste, mi papá lo vivió toda su vida en Nacional Financiera. Cada cambio de sexenio de presidente era, pues, a dónde nos toca, o ir a ver el que venga con todo su equipo, etcétera. Entonces, para mí siempre fue ese foco rojo de saber desde prepa que yo no iba a querer trabajar para alguien, sino en algún momento de mi vida quería tener un despacho. A ti, además de ese foco rojo, ¿hay algo que te haya llamado la atención de niño? Quizás de niño no tanto. De niño no pensaba en eso porque dentro de mi familia, para mí era normal, mi papá y mi mamá trabajaban. Claro. ¿Sí? Y muy enfocados a su trabajo, muy responsables siempre. Creo que eso fue lo que aprendí por parte de ellos, entre muchas otras cosas. Pero no un foco rojo como tal. Lo que sí empecé a notar distinción era en la holgura financiera que vivían compañeros. Claro. Cuando ya estuve en prepa, estuve en una prepa del TEC, y luego ya en la carrera, a diferencia de lo que veíamos nosotros. Entonces lo observaba, pero tampoco lo que venía en mi creencia era, yo no estoy para emprender. Yo voy a estar en una empresa, en un corporativo, ¿no? Hasta que surge esto, que fue un golpe, claro, una sacudida, ya fue donde cambió entonces mi mindset, ¿no? Entonces me tengo que poner a emprender para vivir de una manera un poco más holgada, con más tranquilidad, claro, y poder entonces con responsabilidad pues hacer más uso de recursos, ¿no? Claro, y que es muy cierto, ¿no? Y no es malo el otro lado. Yo lo he platicado aquí con los amigos. Pues mi suegro toda su vida tuvo una vida corporativa en un nivel muy alto, en la cervecería, luego en Banorte, etcétera, ¿no? Pero dice, siempre me tuve que preparar porque sabía que tarde o temprano iba a venir ese golpe
Y no porque yo quisiera o ellos quisieran, no, porque simplemente vienen nuevas generaciones con diferente preparación, ¿verdad? Sí, y esa es crecer si vas a estar en una empresa con el emprendimiento interno. Claro. ¿Sí? Al final creo que en las dos hay un emprendimiento. Si eres alguien que está en un lugar de trabajo grande, en una empresa grande, y haces nada más lo que te corresponde a tu puesto, se corren más riesgos. Claro. Pero si empiezas a trabajar esa mentalidad de emprendimiento interno, de estar creando o desarrollando nuevas áreas, nuevos procesos, nuevas visiones de negocio, ahorros en costos, propuestas hacia la empresa, eres un emprendedor interno, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde empiezas a escalar y pase lo que pase en la empresa, vas a estar ahí. ¿Sí? Vas a estar ahí. Entonces sí, los dos son muy valiosos, hay posibilidad en los dos. En mi vida, en mi experiencia, esto fue lo que vi y este hecho que te digo que sucedió con mi papá fue algo que aprendimos juntos porque ahora él es mi socio en Obetus, ¿sí? Él es de los fundadores de Obetus y sigue ahí trabajando con nosotros, ¿no? Él está trabajando con nosotros en Obetus. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a regresar, irnos al tema de tu éxito profesional. Al día de hoy, porque todavía nos queda un camino por recorrer, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito profesional dentro de tu trayectoria? Creo que primero el hecho de estar con Obetus al tamaño que tenemos, que todavía tiene mucho para crecer, pero no ya nada más que sea Toño el que está aquí en Obetus, sino que estamos haciendo un equipo, desarrollando habilidades y competencias de un equipo para que sea una firma. Claro. ¿Sí? Y entonces llegar mejor a los clientes que tenemos o a clientes cada vez de mayor tamaño, mayor dimensión. Entonces el estar haciendo una firma y no el despacho de una persona, creo que en ese proceso en el que estoy lo considero un éxito, pero para este éxito pues hubo muchos errores, ¿verdad? Y muchos costos, por supuesto. muchísimos costos que siguen habiendo, ¿sí? Y que seguimos en eso, ¿sí? El otro en el que me siento muy, muy orgulloso precisamente es haber estado como presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que es la casa de todos los contadores aquí en Nuevo León, independientemente de dónde hayas estudiado y a lo que te dediques dentro de esta carrera, haber presidido, haber conocido la gran alcance que tenemos como carrera profesional y en lo que le llegas a impactar a empresarios y empresas. Creo que ha sido otro de los éxitos de mucho aprendizaje y lógicamente la gente que va trabajando contigo para llegar ahí y para hacerte fuerte cuando estás en esa gestión, ¿no? Claro, porque al final de cuentas ya es un tema de prestigio profesional, sí, en el sentido de que pues sí vas creciendo, pero es por votación, porque se deben de hacer planillas y que tu planilla y los contadores estén a favor de que tú, en este caso Toño, hayas sido presidente, te da un reconocimiento dentro del sector, dentro de nuestro ámbito de contadores, y ahora sí dices, oye, llegué a un punto que a lo mejor recién graduado no lo tenías en mente. Sí, y tienes la confianza, ¿no? De un grupo de asociados que confían en ti, en tu gestión y que vas a ver por el bien del instituto, claro, no por el bien tuyo, por el bien del instituto. Son posiciones de servicio, son posiciones de liderazgo de servicio, ¿no? Exacto. ¿Cuántos contadores están afiliados al instituto? Cerca de 2,000 contadores aquí en Nuevo León. Y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es el segundo colegio más grande en asociados en México, y a nivel nacional son alrededor de 22,000 asociados, ¿no? Que están de alguna manera ejerciendo la carrera y se comprometen a estar actualizados cada año, claro, pues entre tantos cambios que hemos vivido y que seguimos viviendo. Seguirán, ¿no?, viniendo. Sí. Oye, Toño, vamos a ver otro tema. ¿Quiénes han jugado un papel importante en tu vida como mentores o gente que inspira a Toño a seguir adelante? Yo creo que ha habido muchas personas en diferentes etapas de la vida, ¿no? Desde la misma familia, el acompañamiento que vas recibiendo
que voy recibiendo por parte de mis papás, es la primera. La segunda, cuando entro a la carrera de PricewaterhouseCoopers, hay una persona ahí, un buen gran amigo, Alejandro Treviño, que ahorita es socio de Obetus también en otra área, ¿sí? Y que me ayuda a comprender cómo funcionaba la empresa, ¿no? El mundo Price, corporativo. el mundo corporativo, ¿no? Él me ayudó mucho y también lo aprecio muchísimo, ¿no? Después empieza a ver ya otras personas en el camino, gente con más experiencia, a la que acudes cuando tienes una situación compleja, ¿no? Maestros, en algún momento me acerqué un par de veces con nuestro profesor David Noel Ramírez, ¿no? Claro, Que también fue expresidente del Instituto de Contadores Públicos, y quien recibí también todo su apoyo en su momento de cuando estaba en este proceso, ¿no? Y colegas, diferentes colegas que me he acercado, ¿no? En algún momento también profesores de la maestría, ¿no? De la maestría que sigues teniendo cierta amistad con ellos. Y te acercas a dialogar, sí quizás con algo profesional, pero te quitas toda la parte profesional y entra creo que un poco más la parte humana. Claro. Cuando le empiezas a decir todas las dudas, todos los miedos que vas teniendo en las decisiones que vas tomando o en los errores que cometiste, ¿verdad? ¿Sí? Cómo poder solucionarlos. Y tiene que ser gente que no te juzgue, sino que te está tratando de hacer ver los errores que tuviste y cómo puedas corregirlos y los costos que tienes que pagar para corregirlos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí. Y ahora, los valores dentro de nuestra carrera como persona, ¿qué papel juegan en tu vida profesional y sobre todo en esa transmisión a tu equipo de trabajo? Creo que primero el contador público tiene que transmitir confianza. Somos proveedores de confianza cuando te piden una opinión, cuando te piden revisar un estado financiero, los que se dedican a auditar, ¿verdad? Lo que estás transmitiendo es confianza, ¿sí? Confianza en un conocimiento, confianza en tu opinión, como asesores también, el confianza de la opinión. Entonces tienes que transmitir confianza, ¿sí? Como persona, ¿sí? Saber que lo que te están platicando los clientes, en el caso de la asesoría, pues a veces es como una confesión, ¿verdad? Claro. Es como una confesión lo que te están diciendo y necesitas guardar mucha discreción de la información que te están dando, que de alguna manera son valores que te van metiendo en la carrera por el trabajo que haces, por el tipo de información que recibes, pero tiene que resonar fuerte contigo, ¿no? Para que esto se dé de manera natural, ¿sí? Y no tenga un cliente desconfianza de que, le estás diciendo a alguien más lo que me está pasando en mi negocio, ¿no? Que lo que quieres es que pague siempre más impuestos o que reciba más. No, vamos a tener la confianza como para que me digas qué has hecho, qué quieres hacer y poderte orientar y definir algo, ¿no? Entonces la parte de los valores de confianza que te transmiten en la carrera, porque eso es lo que es nuestra carrera profesional, pues tienes que vivirlos, ¿no? Claro. Internamente, ¿no? Por supuesto. Ahora, durante este tiempo que tiene tu despacho, lo que has crecido, lo que estuviste en Price, tu maestría, te ha tocado también a ti ser mentor de gente. Sí. En el fondo, como ser humano, ¿qué significa transformar la vida de alguien? Porque a veces somos, así como con los hijos, que son a veces como plastilina y que vas moldeando un carácter, una personalidad, para que el día de mañana tomen sus propias decisiones, laboralmente hablando, ¿lo haces? ¿Cómo lo haces? Sí, fíjate que para mí, desde que empezamos Obetus, hace 22 años, y conforme empezamos a tener gente en nuestro equipo de trabajo, implementé ciertas cosas buscando aumentar la conciencia de la gente para que ellos vayan tomando sus propias decisiones y no los vayan alineadas a lo que ellos quieren, ¿no? Claro. En un principio eran algunos libros que les daba a leer y que compartíamos opiniones, frases que les ponía en los pizarrones, ¿no? Fue algo básico. Pero ahora hemos adoptado otras herramientas
como desde terapias de memoria celular, que les ayuda mucho a la gente para irse conociendo más. Ahorita estamos implementando planes de carrera, evaluaciones de desempeño, y que entonces a tu gente más a la que depende de ti, porque no puedes hacerlo con todo el equipo. Claro, son el núcleo más cercano. El núcleo más cercano, para que ellos a la vez vayan haciendo lo mismo, vas tratando de tener este diálogo, ¿no? Que tu vida profesional esté alineada a lo que tú quieres de manera personal. Claro. ¿Sí? Porque entonces ahora sí le vas a dedicar con gusto el tiempo que ocupas, ¿no? ¿Sí? Y en esas sesiones, en esas pláticas, pues tomas cosas personales y tratas también de darles alguna sugerencia de cómo pudieran solucionarlas si te la piden, ¿no? Y en la vida profesional, pues los vas llevando a que hay un poquito más exigencia por parte de ellos. Por supuesto. Toño, ahora, más allá de lo económico, más allá de lo personal, perdóname, en lo personal, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de Antonio en estos años de haberte graduado al día de hoy? La mayor satisfacción, yo creo que, pues ahorita sentirme bien conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijas, primeramente, ¿no? El núcleo que hemos hecho familiar, eso ha sido lo más importante, ¿no? Para mí. Y el haber visto entonces todo el trabajo recorrido, todo el camino recorrido, como un medio para estar ahorita, sentirte en paz, sentirte bien, sentirte con ganas de seguir haciendo las cosas, ¿sí? Más allá de lo económico. Claro. Es tratar entonces, desde un principio, haber vinculado el crecimiento profesional con lo que tú querías personalmente. Y después se ha traducido pues en algo económico, ¿no? Por supuesto. Por eso comento mucho que la abundancia financiera es una consecuencia del autoconocimiento. Entonces el haber dedicado tiempo a conocerme y saber qué sí va conmigo, qué no va conmigo, cómo le hago para eso que va conmigo, tenerlo como habilidad, pues ha sido una de mis satisfacciones mayores, ¿no? El tratar de vincular el autoconocimiento con lo que haces. Claro. ¿Sí? Y ahorita estar viviendo ese periodo de estar bien con tu familia. ¿Una ¿no? plenitud? Sí, me siento bien, me siento pleno, con muchos planes por hacer todavía, lógicamente, pero me siento bien conmigo mismo, ¿no? Y en los cambios que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, sentirte que es el momento mío, de las empresas que tenemos en el grupo, es nuestro momento de poderle ayudar a más clientes, a más empresas, en la parte que nos corresponde, y no estar con ese miedo de qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Claro, y es un momento, como bien lo dices, de muchos cambios. Por ejemplo, la inteligencia artificial, yo creo que es un tema sumamente controversial porque pudiera ser que mucha gente se queda sin trabajos, pero también es momento de que me capacito, estudio para saber cómo aprovecharlo a mi favor, este nuevo cambio. No sé si coincidas conmigo, yo lo pensaba, oye, pues cuando fue el tema de la revolución industrial, pues hubo un cambio terrible y el mundo siguió. La gente siguió teniendo otros trabajos. No sé cómo veas tú ese tema desde tu perspectiva, tu experiencia. La inteligencia artificial va a venir a ayudarnos, pero para eso necesitamos también nosotros moldearnos al entorno que va a haber, para usarlo como una herramienta, ¿sí? Yo lo veo así como tú dices, la revolución industrial, que ahorita estamos viendo la revolución entre la 4.0 y 5.0, la industrial fue la segunda o la tercera, como cuando llegó la electricidad, ¿no? La gente hacía sus cosas, sus procesos, sus negocios sin electricidad. Claro. Llega la electricidad y empieza a haber una revolución, ¿verdad? De cambios, y la gente pues tuvo que ir adaptando a eso, ¿no? Hubo muchos a lo mejor dijeron, ya no va a haber vida después de esto, ¿verdad? A lo que me voy a dedicar. No, ahorita es precisamente que el autoconocimiento te ayude a saberte adaptar a las cosas. Y fíjate que nuestra profesión, vuelvo a la profesión porque la vivo todos los días, hay mucho miedo en eso de que, oye, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque si viene inteligencia artificial nos quita el trabajo.
La verdad no, es que viene a potencializarnos. Ahorita nos quita mucho trabajo el construir información financiera. Por supuesto. Con la inteligencia artificial y otras tecnologías, entre ellos las contabilidad distribuida, los libros de contabilidad distribuida, el blockchain y una serie de herramientas, nos van a venir a quitar todo ese trabajo. Claro. Entonces, ¿ahora qué queda? Ahora queda el ser estrategas. Sí. Asesores de verdad y estrategas, unirlos los dos, ¿sí? Y las experiencias y los conocimientos son los que entonces te van a ayudar a moldear a las empresas, moldear a los mismos empresarios, ¿no? A Claro. caminar con ellos. Entonces yo veo con todo esto inteligencia artificial una herramienta muy importante. Hay que aplicar mucho el juicio crítico, hay que aplicar mucho el juicio profesional cuando estás consultando una inteligencia artificial. La ética también. La ética, sin duda, también. Y creo que es algo que nos va a venir a potencializar. Entonces, en este periodo de tiempo hay que trabajar mucho la parte humana y la parte tecnológica, ¿sí? Claro. Incluso aquí en el ICPNL, desde hace años está el impulso del contador 4.0, que ha venido evolucionando el concepto, ¿no? Y ahorita incluso hay una certificación de contador 4.0, ¿no? Que es precisamente el trabajar contigo mismo y luego tomar las herramientas tecnológicas para impulsar tu carrera profesional. Claro. Que sea como un puente en esta transición que estamos viviendo de lo que va a ser el contador público, ¿no? Sí, ¿no? Y nos volteamos hace 25, 30 años, pues las hojas verdes. Sí, ¿sí? sí. A mí me tocó en la preparatoria. En el TEC ya no me tocó, pero en la preparatoria sí, de estar llenando. Ay, que no cuadra y dónde, y búscale y bueno, hasta terminar grapando un billete de 20 pesos para que cuadrara el balance, ¿verdad? Ándale, ahí se lo pusiste al maestro para que te pusiera el 100. Sí, sí. Exactamente. Toño, vamos a cambiar un poco de tema hacia la parte difícil de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido, hoy te hablabas de los costos que ha tenido para Toño ciertas tomas de decisiones? Y yo estoy igual, ¿verdad? Mi miedo más grande es que la indecisión no me llegue a tomar una decisión. Prefiero tomar una decisión que me lleve a un error que no tomar ninguna decisión y haber visto pasar la oportunidad que pude haber tenido. En tu caso, ¿cuál ha sido ese error o ese fracaso que has tenido durante tu vida que dices, chin, pero me ayudó y me potencializó en el futuro? Yo creo que ha sido el no darle la importancia de vida a mi intuición. Ok. A mi intuición, ¿no? Antes de eso, pues primero el dar el paso de decir, ¿emprendo o no emprendo Vetus? No tenía ni un 5. Claro. No tenía ni un 5. Mis primeros gastos para echar a andar Ovetus fue con mi tarjeta de crédito, no tenía nada. Y el hecho de decir, le entro aunque no tenga nada, pues es el momento, porque estaba en la edad Claro. que no tenía una responsabilidad fuerte, familiar, ¿verdad? Sí, principalmente. Es el momento. Entonces, el haber vencido ese miedo, cuando veían mis compañeros de carrera, que ellos ya tenían un ingreso económico constante, que ya tenían, a lo mejor habían emprendido algo, pues el empezar así desde cero, el haber vencido ese miedo, haber tomado esa decisión, y todo lo que llevó hasta que brotara realmente Ovetus de una manera constante, pues fueron 4 años, 5 años, ¿verdad? Claro. Sí, entonces ahí hubo el proceso de incubación. El proceso de incubación y del costo y de mantenerte muy, muy austero. Claro. Y también dudando de que hice lo correcto o no hice lo correcto, ¿sí? Y luego después, durante ya todo mi vida profesional, el haber tenido quizá ideas que me hayan dicho, por aquí es, pero como no veía a nadie haciéndolas, no, entonces no, ¿verdad? Exacto. No las hice. Que a veces nos da temor, ¿no? Sí. Decir, chin, no seré yo el loco que estoy pensando hacer algo que no va a jalar. Sí, exacto. Entonces, ya de tantas veces que ha pasado, digo, hey, lo que me quieren decir con esto es que confíes con esa intuición, aunque ahorita te tachen de loco. Claro. Sí, dale por ahí, dale por ahí. Cuando encuentres un sentido, lógicamente, lo que vas a hacer.
a esa visión que tienes, ¿verdad? Claro. Dale. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿no? la intuición, precisamente, no hacerle caso a eso. Esa intuición, ¿no? Y a ver, imagínate a Tomás Alva Edison, oye, pues voy a inventar el foco. ¿Y cuántos focos fracasó? Y pues le dio. Le dio, así es. Sí. Y es un loco que estaba pensando Así fuera es. de la caja. Por eso, en mi vida ahorita le doy mucho peso al autoconocimiento. Sí. Dedicarte tiempo a conocerte, a vencer esos capitas, esos miedos, y estar dispuesto a pagar ese costo que es el autoconocimiento, porque suena muy bonito el camino, pero el camino es difícil, ¿no? Te vas tropezando, te vas dando cuenta de errores, limitaciones, oportunidades que dejaste ir, Sí. ¿sí? Entonces tienes que tener esa valentía de darle por el autoconocimiento, porque eso es lo que te va a ayudar a sentir bien en tu toma de decisiones y te va a llevar a los resultados, aunque nadie lo esté haciendo, porque cada quien va agarrando su camino, ¿verdad? No hay un solo camino, hay Muchos. millones, cada quien es un camino. Claro. Entonces el sentir la confianza de que voy a darle por donde yo me está indicando que por aquí es, ¿verdad? Aunque nadie lo esté haciendo. Sí, no, y ahorita, por ejemplo, a ver, pues ya fuiste presidente. Y ese brillo que tenías, pues todo el mundo vio el brillo de Toño porque llegó a un lugar. Pero abajo es como el iceberg. Solo ves la parte de la base, la parte de arriba. No ves la base que está abajo y que está llena de sacrificios, de meter la tarjeta, de deberla, para poder hacer ese crecimiento en orden, ¿verdad? Y es luchar contra uno mismo, porque ahorita decías, oye, pues sí, metí la tarjeta y no tenía con qué. Y el miedo es con qué la voy a pagar. Sí. ¿Sí? Y en ese momento, ahorita me estoy acordando, yo me fui a España con un crédito, no era una beca libre, era un crédito, y tenía 10 años para pagarlo. Entonces ya traigo una deuda, ¿verdad? Claro. Ya traigo una deuda, vas a empezar algo que no existe, que no hay, y en algún momento se te va a hacer sencilla pagar esto, ¿verdad? Pero no lo sabes en el momento. Sabes. Entonces, pues la verdad también es, en mi caso, pedir mucha ayuda de Dios, ¿verdad? Conectarte con Él lo más posible para decirle, tú dime por dónde, vamos a darle, ¿sí? Sentir esa confianza, esa fe. Esa tranquilidad. Esa tranquilidad que como seres humanos lo ocupamos, ¿no? Claro. Toño, vamos a la parte final ya de nuestro podcast. Con tu experiencia, lo que has vivido, con ese haber desarrollado tu despacho, los negocios alternos que hay, hoy si alguien quisiera emprender, ¿cuáles serían los consejos? No te quisiera decir uno, a lo mejor 1, 2, 3 que les quisieras recomendar a la gente que revisaran antes de dar ese siguiente paso. Fíjate, una metodología que he utilizado se llama las 3 llaves y las 5 cajas, ¿no? Y es una metodología que va relacionada con el autoconocimiento. La primera caja se está llenando con una llave y es tu llave de lo que ocupas para vivir, tu fuente de ingresos natural, y tu primera caja debe ser de un tamaño que sea lo más austero posible, lo más esencial posible. Quitemos la palabra austeridad, lo más esencial posible. Y esa parte esencial va a ser lo más justa posible a medida que más te autoconozcas. Claro. ¿Sí? Entonces le das posibilidad a que esa llave chorree, ¿sí? Se llene y chorree. Y luego tienes una caja de la paz, ¿verdad? Una caja de la paz que tienes que tener, que está llenando, que te genera ciertos tranquilidad. Por si esta primera caja en algún momento falla, ¿sí? Y te da paz. Y entonces tu caja número 3 es la del emprendimiento, ¿sí? Donde empiezas a generar algo para ti que ahorita no existe y que va acorde a ti, a tu autoconocimiento. Si a mi compadre le está yendo bien en algo, puede ser que a mí no me vaya igual. En ese mismo camino. En ese mismo camino. ¿Por qué? Porque yo no soy él, ¿verdad? Él tiene sus cualidades. Entonces, si está alineado a lo que tú quieres, empiezas a emprender algo que va contigo. Entonces, en esa caja número 3 vas llenándola de la manera que ocupas para convertirlo en este emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, puede ser desde, oye, voy a comprar locales para rentar, ¿verdad? Claro. ¿Sí?
generar otro tipo de ingresos. Entonces mi sugerencia es, primero, no existe un solo camino. Conócete a ti mismo, ten muy clara tu caja número 1. Tu caja número 1, ¿de qué tamaño es? Para que llenes primero tu caja número 1, tu caja número 2, y en la caja número 3 ya empiezas ahora sí a construirte. Porque si empiezas, como yo en mi caso, no tuve caja número 1, pero porque en ese momento era muy chiquita, no tenía compromisos. Claro. ¿Sí? Entonces, pues la llené muy rápido. ¿Sí? Pero después ya fui creando las otras, ¿no? Entonces, si ahorita tú estás trabajando en un lugar y no has visto esto, no sabes ni de qué tamaño es tu caja número 1 y quieres empezar a emprender, primero acomoda tus finanzas personales, quítate todo aquello que realmente no necesitas, y por eso el autoconocimiento, porque puedes identificar qué es lo que no te necesitas, claro, a nivel personal o a nivel familiar. ¿Sí? Sí. Y ahora sí, cuando tengas tu caja número 2 y te sientas con paz, que pudieran ser 3 veces tu caja número 1, para tener una reacción de 3 meses si llegara a cerrarse. Claro. O 6 meses, si quieres tener o más la garantía que quieras tener. sí, porque eso va a depender de ti. De la aversión al riesgo. De la aversión al riesgo que tengas. Y Exacto. fíjate ahí cómo las finanzas personales son personalísimas. Exacto. ¿Sí? Todo lo que escuchas son ideas, sugerencias, pero tú tienes tu propia versión al riesgo, tú tienes tu personalidad, donde sientes a gusto, pero actúa. En ese momento, en la 3, ¿Sí? empieza a actuar y empieza a convertirlo en algo que te ayude a emprender. ¿Sí? Y ahí va a ser algo que a ti te haga sentido. A ti, no a tu compadre, no a nadie más. A ti te haga sentido. Y ahí es donde entonces la conectas con tu intuición. Claro. ¿Sí? Por eso es muy importante el conocerte, el saber dónde está tu intuición y hacerle caso a eso, ¿no? Entonces, a alguien que va a emprender, hazle caso a tu intuición, ordena tus finanzas de esta manera y te auguro que vas a tener mucha más probabilidad de éxito, ¿no? Perfecto. Qué buen consejo. Lo habíamos platicado la otra vez que fuimos a comer. Sí. Y me llama mucho la atención porque ese autoconocimiento, la verdad es que a veces la gente no busca. Simplemente vas actuando y actuando y actuando sin autoconocerte, sabiendo que ese autoconocimiento va a ser tu herramienta más grande para enfrentar tu presente, tu futuro. Creo que el camino es hacia adentro, no es hacia afuera, ¿verdad? Sí. Ahorita en la época en la que vivimos con tantas distractores o distracciones digitales, visuales, que vienen a ayudarnos mucho, que vienen a traernos mucha información, Claro. hay un momento en que tienes que decirle, alto, hasta aquí, déjame digerir lo que estoy aprendiendo, déjame aislarme, déjame digerirlo, déjame asentarlo y echarlo a andar. Claro. ¿Sí? Y por eso creo que sí, el camino es más hacia adentro para luego ser hacia afuera, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto, Toño. Si miras hacia atrás, hace 28 años que nos graduamos, ¿cuál fue la decisión que cambió la vida de Toño al día de hoy? Creo que el haberme ido a estudiar la maestría a Madrid. Sí. Creo que el haber tomado la decisión de esa aventura fue la que ayudó mucho al Toño de aquella época a vivir esa metamorfosis que vivió durante ese año, lejos de la familia, que en ese momento no estábamos tan conectados tampoco. ¿Sí? A la familia yo les hablaba una vez a la semana, ¿verdad? Por teléfono. No existía lo que tenemos ahorita. Pues fue un momento como para conocerme a mí mismo en un entorno diferente y para tomar las decisiones que vine a tomar después, ¿no? Claro. Entonces yo creo que al Toño de hace 20 y tantos años que tomó esa decisión, yo le diría muy bien, ¿sí? Aunque te estabas con las piernitas temblando, sí. llorando la primera noche allá solo, sí, creo que eso fue lo correcto, ¿no? Perfecto, Toño. Sí. Bueno, Toño, me hiciste el favor de traerme un libro. Se llama Tu vida en balance. Me dices que eres autor del capítulo 2. Sí. Te agradezco muchísimo. También me dices que eres autor de otro libro, ¿va? Otro libro que se hizo dentro del departamento del TEC, cuando estuve dando clases ahí me invitaron, y hablaban de métodos de vanguardia contable, que una de las coordinadoras de ese libro, nuestra amiga Vanessa, Villarreal, empujó este libro para hacerle ver
al mundo contable y al mundo académico de que hay que implementar otros medios de enseñanza, ¿no? Entonces ahí tuve el honor de participar en otro capítulo. Y este, que es de Líderes que Inspiran, es un movimiento que se ha hecho a nivel Hispanoamérica de personas no famosas, pero con cierto camino recorrido, con prestigio. Les invitan a participar en algún capítulo de un libro sobre el tema que tiene que ver ese capítulo. En este, que es de bienestar integral, platico un poco más de esto que estamos hablando, de esta metodología de finanzas y emociones. Finanzas y emociones es un taller que doy con Angie Lemes de Camargo, que es terapeuta en memoria celular ella. Que me platicabas. Que te platicaba que conoce mucho del tema de conciencia, ser humano, y empieza a hablar de la parte emocional. Y para mí hay un vínculo entre la parte emocional con la parte financiera. Por supuesto. Sí, entonces creo que en nuestra época nos enseñaban mucho el bottom line, buscar el bottom line, ¿no? Y se desvinculaba la parte humana, la parte del autoconocimiento. Ahorita cada vez escuchamos más de esto. Las empresas empiezan a tomarlo en cuenta y pues de eso hablo un poquito en este capítulo, ¿no? Qué padre. Pues muchísimas gracias, Toño. ¿Dónde te puede buscar la gente que quiera consultarte alguna duda en particular? De la red social que más opero es LinkedIn. ¿Sí? Me pueden encontrar como Juan Antonio Rodríguez. Y en la página de Obetus, obetus.com. Obetus se escribe con H, hobetus.com. Obetus significa mejorando. Es una palabra del idioma euskera que conocí allá cuando estaba en España. Entonces, por eso digo, nació Obetus allá en España. Y por ahí podemos conectarnos. Perfecto, Toño. Te agradezco muchísimo. Gracias, que hayas estado Ángel. con nosotros, que nos hayas regalado estos minutos. No, al contrario, mucho éxito. Te felicito por esta iniciativa y llegaremos a las personas que tenemos que llegar. Exactamente. Que llegues a Muchísimas muchas gracias. más. Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Decidir en Transformar con Antonio Rodríguez.